Así es, Xochitl, como ya mencionabas, hoy en consulta hablaremos sobre salud bucal. Se trata exactamente de las fracturas dentales, qué hacer al momento de atravesar una situación de esta manera. Nosotros vamos a saberlo con nuestra doctora Michelle Ramírez, que nos va a explicar un poquito más sobre esto. Bienvenida, doctora, y gracias por estar una vez más con nosotros para hablar de temas tan importantes como es la salud bucal. Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Un gusto poder estar aquí y compartir un poco con nuestros amigos televidentes. Así es, vamos a hablar un poquito acerca de los traumas dentales. Y es que nadie está exento. Y recordemos que ahorita en este periodo de lluvia puede ocurrir que los niños se resbalen, por ejemplo, que están jugando o un accidente. Entonces esto puede provocar a que haya un trauma. Los traumas pueden estar clasificados de diferentes maneras. Por ejemplo, traumas en los cuales causen fracturas dentales, que como vemos en las imágenes es cuando se desprende una parte del diente, ¿verdad? Un fragmento de este y lamentablemente puede conllevar a ciertas consecuencias. También los mismos traumas nos pueden provocar lo que son las luxaciones o subluxaciones, que es cuando el diente se mueve de su espacio natural, ya sea hacia adentro del alvéolo, hacia atrás, hacia adelante, pero no se ha salido. Y también vamos a hablar de un panorama el cual lamentablemente se puede dar, y es cuando se dan las avulsiones. La avulsión es cuando se sale totalmente el diente del alvéolo, es decir, del orificio donde está, ¿verdad? Debido al trauma, él se sale, se desprende completamente. Entonces, ¿qué deben de hacer? Es importante que los padres manejen en ese momento porque uno no sabe cómo actuar y entonces lo agarra desprevenido. En primer lugar, si es una fractura, es decir, un fragmento del diente, lamentablemente en el momento salió, entonces lo primero es calmar al paciente, ¿verdad? En primer lugar, mantenerlo lo más tranquilito posible en el caso que sea un niño o un adulto. Buscamos el fragmento de esta pieza dental, la vamos a colocar en una solución, principalmente puede ser la misma saliva del paciente, si tenemos solución salina, puede ser agua, para poder luego transportar esto hacia el consultorio. Ahora, cualquiera de los panoramas que ocurran es inmediato que uno se tiene que trasladar. Recordemos que estas lesiones involucran lo que es tejido vivo, es decir, nuestros dientes están vivos, nuestros tejidos de soporte del diente están vivos. Entonces el tiempo es crucial para saber si estas células logran sobrevivir o no y que nosotros como ya dentistas en el consultorio logremos actuar. Lamentablemente en muchos casos pues llegan a lo que son las endodoncias, ¿verdad? Pero más allá de ver esto, obviamente la importancia es preservar, es decir, bueno, ya ocurrió el trauma, ya sea la avulsión, en la fractura, la luxación o subluxación. Ok, una vez que se llega al consultorio, ya uno le entrega al dentista, ¿verdad? Ya sea o el fragmento o el diente completo en caso que haya salido. El tiempo, como les dije, es crucial. Vamos a tener tiempos determinados para saber si podemos o no este diente reimplantarlo o lamentablemente pues ya no es viable. En todos los panoramas que se nos presenten, la intención siempre va a ser preservar el espacio. Es decir, bueno, ya estamos hablando que estas son piezas permanentes, ¿verdad? Porque si a veces podrá decir una mamá, bueno, dice un niño en el cual es un dientecito de leche, no, obviamente un dientecito de leche pues es otro panorama, probablemente no lo vamos a reimplantar, pero si es un diente de adulto, lo que se trata, como estas personas están en periodo de crecimiento y desarrollo, hablando de un paciente menor a 21 años, es preservar el espacio para posteriormente ser rehabilitado adecuadamente. Pero igualmente una persona adulta también puede hacer esto, no creo que es más vital hacerlo. Si una vez, por ejemplo, si se te cae un trozo, ¿verdad? Hay una fisura. Es posible poderlo reinsertar y si esto al final a largo plazo sí va a permanecer ahí, porque también uno ha visto casos en los que sí son tratados, pero con el paso del tiempo cambia la coloración o a veces hasta se cae. En esos casos, ¿qué pasa? Muy bien, Anduriña. Bueno, en estos casos, a ver, hay que tomar en consideración el grado de fractura. Cuando usted me dice un trozo, solamente fue una fractura, no hubo una avulsión. Entonces, ok, nos trasladamos al consultorio y entonces se hacen pruebas de vitalidad. Eso es importante, las pruebas de vitalidad, que es para ver, como la palabra lo dice, si este diente aún está vivo o no. Bueno, los especialistas con los que he platicado nos dicen que inmediatamente obviamente hay dolor, entonces no lo vamos a poder hacer. En el momento se hace el proceso de emergencia, es decir, los analgésicos, antiinflamatorios, limpiar el área, etcétera. Pero posterior a esto hay que darle un seguimiento, no es la única cita. Ya este paciente sabe que tiene que estar llegando normalmente a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses y así sucesivamente para ver cómo sigue esta pieza. Si se puede o no colocar la pieza, bueno, va a depender del grado de fractura. Si esta fractura fue tal vez un fragmento el cual no involucra lo que es la cámara pulpar o
el nervio, ¿verdad?, que llamamos, obviamente que no haya un involucramiento de las raíces. Es posible que sí se pueda reimplantar, ¿verdad? No se puede asegurar 100% de que no haya un cambio de coloración a futuro, a corto, mediano o largo plazo, puesto que un trauma podría generar consecuencias como la muerte de las células, como le decía. Y obviamente al haber muerte celular hay un cambio del color en los tejidos, como por ejemplo cuando nos prensamos un dedo, ¿verdad? Y tal vez en el momento uno solo sintió dolor y tal vez a los días ya nos vemos que andamos como moradito, porque hay un coágulo donde también pueden haber células muertas, ¿verdad? Una apoptosis celular. Entonces lo mismo ocurre en nuestros dientes. Como yo les he dicho, nuestros dientes, aunque sean órganos duros, ellos son tejidos vivos. Entonces dentro hay células que si ellas mueren podrían causar esto. Sin embargo, también con colegas endodoncistas hemos platicado y ellos mismos nos dicen que una endodoncia bien hecha podría mejorar esta pigmentación de la pieza dental. Entonces hay solución, ¿verdad? Hay solución, pero en este momento nuestra principal como orientación para nuestros amigos televidentes es que no esperen. Digo esto porque a veces ocurre de que yo sé que vivimos en un día bien agitado, en el día a día, ¿verdad? Pero postergamos la salud. Entonces uno dice, ay, se cayó el niño, bueno, como ya dejó de llorar, ya no le duele, no lo vamos a llevar. Sí. Y no acuden. Entonces esto es crucial porque dicen, ya llegan al consultorio, por ejemplo, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, cuando obviamente se pudo haber hecho algo en el momento, ¿verdad? Y dejamos pasar mucho tiempo. E incluso en el caso de los niños, vuelvo y repito, ellos están en un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, cualquier cosa que ocurra en este proceso, en este periodo, perdón, va a ser crucial para su crecimiento. Ya por eso es de que no podemos esperar, es decir, si se cayó en el colegio, bueno, llevarlo por la tarde o a más tardar al día siguiente, aunque no sería lo ideal, sino inmediato, ¿verdad? Pero no dejar pasar meses o años. Que en el caso, por ejemplo, cuando una persona ya tuvo una fractura o tiene un proceso en el cual reinsertaron una parte del diente, esta persona, yo sé que es recomendable, ¿verdad?, siempre ir al médico, al odontólogo, pero esta persona tiene que ir más seguido, tiene que haber un seguimiento para que no pasen este tipo de cosas como ya mencionaba usted, la coloración, por ejemplo. Ok, en el caso de la avulsión, que es cuando se salió el diente y lo reimplantamos, vamos a tener dos panoramas. El panorama donde vino y tal vez el familiar lo recolocó o el mismo paciente en su desesperación lo agarró y lo colocó, ¿verdad? Lo ideal es que si ocurriera esto, no toquemos la raíz es lo que va dentro del alvéolo, solamente agarremos la parte más blanquita que es la corona, puesto que recordemos que nuestras manos también pueden estar sucias, quizás en el momento que cayó se contaminó, entonces no es necesario tocar la raíz, solo la corona, la agarramos, si el paciente lo va a recolocar, ok, lo recoloca, inmediatamente se traslada al consultorio, ¿verdad? Porque sí, hay teorías que nos dicen que podemos hacer esto. Obviamente se acompaña de una observación clínica, tenemos que hacer la radiografía en el momento para ver cómo se logró recolocar, ¿verdad? Se hace una ferulización por un corto tiempo y aquí sí o sí tenemos que hacer lo que es endodoncia de 7 a 10 días, no podemos esperar más tiempo, ¿verdad? El seguimiento, como usted decía, bueno, los mismos estudios nos dicen que el seguimiento va a ser por lo menos al mes, después, bueno, 15 días al mes, a los 3 meses, 6 meses, el año. E incluso después del año se debe de seguir dando seguimiento por lo menos cada 6 meses o una vez al año, ¿verdad? No es que ya lo hice y se fue. Ahora ocurre algo en Duriña y es que, pongamos un ejemplo, y tal vez algún amigo televidente ha tenido este suceso. Se salió el diente, lo recolocaron, tal vez imaginémonos a alguien que no esté en la ciudad, está largo o no está cerca de una clínica y no fue. Ok, obviamente nuestro cuerpo tiene la capacidad más en un paciente joven y sano de algo que se llama la adaptabilidad y tal vez dijo, bueno, en el momento me dolió, pero luego se me quitó. Ok, ¿qué es lo que pasa? Se va a volver un proceso crónico en el cual hay de por medio células que pudieron haber muerto. A largo plazo este diente se va a dar lo que es la reabsorción de la raíz, es decir, su raíz se va a ir haciendo cada vez más chiquitita y lo va a terminar perdiendo. Entonces, para evitar que llegue a esto, es que usted tiene que llegar al consultorio para que nosotros sigamos el paso a paso según lo que haya ocurrido y evitar esas consecuencias, porque pues si al final lo logramos reimplantar es ganancia, o sea, al final lo mejor es que usted tenga sus piezas dentales naturales, ¿verdad?
No es lo mismo una prótesis, y yo lo he comentado aquí, al igual que con mis pacientes, si bien es cierto, las prótesis nos ayudan, nos facilitan, rehabilitan la boca, pero no es lo mismo que sus mismas piezas dentales. Perfecto, doctora. Sus últimas recomendaciones, porque sabemos también de que a veces tenemos algunas prácticas habituales que podrían poner en riesgo, ¿verdad?, una pieza dental. Bueno, de manera general, evitemos los traumas cuando no comemos cosas tan duras. A esto me refiero, por ejemplo, hábitos de quebrar hielo, por ejemplo, quebrar cosas muy duras, abrir, como decía la presentadora anteriormente, y he visto casos que abren botellas con los dientes, lamentablemente no saben el daño que están haciendo. A veces uno dice, es que ya lo abrí, no pasó nada. Bueno, esa vez no pasó nada, pero ya le creó un trauma, y así va a ser hasta que en un momento se pueda fracturar. Entonces, evitar esto, y si ocurre un accidente, porque a veces no está en nuestras manos evitarlo, no espere, acude inmediatamente, más si es un niño, llévelo, no esté esperando. Aunque no haya presencia de dolor, no significa que todo esté bien. Excelente, muchísimas gracias, doctora Michelle Ramírez, por esa información y esas recomendaciones que esperamos que usted también pueda tomar en casa. Y ya aparece en pantalla su número telefónico si usted tiene alguna consulta de manera particular. Así hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.